enoja, la gente se aparta de Dios, la gente te deja de hablar, la gente se molesta contigo porque espera una palabra siempre que endulce el oído. Pero endulzar el oído no significa que las condiciones tengan que cambiar. Ahora la pregunta es, hermanos, ayer platicaba con mi esposa en la noche y mientras platicábamos así como que se me quedó dormida un ratito porque me hizo una pregunta. Yo me estaba durmiendo primero y ya me estaba ganando el sueño y yo volteaba y la veía y ella con sus ojos así y dije no se puede dormir. Y no sé, despertó después de un ratito, despertó y le digo, no, ya duérmete. Pero me hace una pregunta. Me dice, bueno, y aquellos hermanos por los que estamos orando, o estamos orando con ellos, estamos orando por ellos. Algo así era la pregunta. Como que, ¿y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esos hermanos? Y yo le decía, es que tú no lo vas a entender porque no tienes un corazón de pastor. Tú cuando ves, vamos a un hogar, escuchan la palabra y les dejamos sembrar la semilla. Le digo, pero yo me voy y yo sigo pensando en ellos. Yo sigo orando por ellos. Cuando alguien llega a la iglesia, se sienta en una silla, yo me siento responsable de esa persona desde el momento en el que entra. Tú no lo vas a entender, pero yo sigo confiando que el Señor en algún momento vamos a ver el fruto de la semilla que se sembró. Yo sé que Dios me lo va a poner en el camino. Sé que Dios me va a dar la oportunidad de hablar. Sé que el Señor me dará la oportunidad de poder compartirle una vez más la palabra. Y eso que yo le digo, no necesariamente tienen que ser cosas buenas las que escuchemos de la gente cuando nosotros le hablamos del Señor. Porque mucha gente se molesta. Mucha gente te ve mal, mucha gente se enoja contigo, mucha gente trata de incluso hacerte daño, pero ¿cómo reaccionar ante esta situación? Es que tenemos nosotros, hermanos, que lidiar con esto y saber cómo lidiar con esto, porque probablemente tienes un hijo con el que estás lidiando. ¿Me entiendes? Alguien al que tú le estás dando un consejo, una palabra, pero pareciera que no te entiende, no quiere nada de Dios, maldice, tal vez tu esposo, tu esposa. Ahí tienes tú una batalla. De ahí tienes tú una misión. Ahí tienes tú un trabajo. Y no necesariamente tú vas a tener una respuesta favorable cuando tú quieras enderezar el camino de alguien y sobre todo cuando le hables acerca de las cosas de Dios. Amén. Entonces, escuche bien lo que le voy a decir. El hombre y la mujer de Dios tiene que estar firme en el llamamiento que Dios le ha hecho. Tú estás aquí, ya llegaste a Cristo. Tienes que saber que una vez que estás en Cristo, Dios te va a usar. Te va a usar y no necesariamente estamos hablando de usarte para que tú seas un gran predicador, para que seas un gran evangelista. Dios va a ponerte carga por alguien que esté en necesidad. Te puede poner carga incluso por una ciudad y puedes ocupar la banca toda tu vida y Dios puede ponerte carga por una ciudad. Te puede poner carga por la iglesia. Te puede poner carga por una familia. Te puede el Señor poner carga por tu propio hijo, por tu esposo inconverso. Te puede poner carga. Amén. Y te pone como misión ganarte a ese inconverso, a esa persona dura de corazón. Hablarle de su palabra. Predicarle el evangelio. Sembrarle la semilla. Pero sembrar la semilla no es tan sencillo, hermanos. Así que Dios no pone a nadie en una misión sin que antes le muestre su gloria. Algo que tienes tú que saber es que cuando Dios ya te da una encomienda, antes de la encomienda ya Él te visitó. Él ya trató contigo. Me llama mucho la atención. Si usted lee capítulo 1 de Ezequiel, usted se va a dar cuenta que a Ezequiel el Señor le abrió los ojos espirituales.
Y Ezequiel vio la gloria de Dios que descendía del cielo, que venía hacia Jerusalén. Esa gloria que iba a visitar el templo antes de su caída. Él lo vio. Él escuchó la voz de Dios. Él vio los querubines. Él pudo contemplar la gloria del Señor en su trono. Él pudo, hermanos, ser testigo de la gloria de Dios. Así que usted y yo tenemos que buscar tener encuentro con Dios. ¿Entiende? Porque si no, nosotros no vamos a conocer su voluntad. Nosotros no vamos a conocer nuestra misión en la vida. Y si alguna vez nos ponemos nosotros a hacer algo, lo más seguro es que vamos a fracasar. Queremos ganarnos a nuestros hijos, pero tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Queremos nosotros, hermanos, que la presencia de Dios bendiga a nuestras familias. Tenemos que pedir a Dios que nos muestre su gloria. Yo les especificaba hace unos días en la transmisión. Una de las cosas que a mí me preocupa de esta generación es que muchos cristianos en esta generación no han conocido la gloria de Dios. Y por tanto son débiles. Y por tanto no tienen discernimiento. Y por tanto no pueden ganar en sus hogares. No tienen autoridad porque les falta fe. Porque les falta firmeza de la misión, en el llamado que Dios está haciendo. Porque no han tenido un encuentro con Dios. Yo oraba por años. Mi hijo, hermanos. Mi hijo Yair, él desde niño creció en la iglesia. Creció. Nosotros nos íbamos a las convenciones. Él se dormía debajo de las sillas. Creció entre pastores. Creció entre siervos. Creció en iglesias. Creció en congregaciones. Su casa estaba en la iglesia. Pero ¿sabe algo? A mi hijo le faltaba algo. Le faltaba tener un encuentro con Dios. Le faltaba conocer al Dios de sus padres. Y hace 3 años él comenzó a vivir en decadencia. Y su corazón se comenzó a endurecer. Y lo llamábamos: hijo, tienes que buscar a Dios. Tienes que confiar en Dios. Tienes que entregarte a Cristo. Hijo, ahora es tu decisión. Tú necesitas tener un encuentro con el Señor. Nos dimos cuenta que su corazón se fue endureciendo más y más. ¿Sabe algo? Eso duele muchísimo. Cuando tú le hablas la palabra a alguien y no te entiende y se endurece y hay incredulidad en su corazón y te responde de manera negativa, contraponiéndose a la palabra que escucha, negándose a la verdad. Y eso es triste para un padre. Eso nos llevó a llorar mucho por nuestro hijo y seguimos llorando por ellos y clamando al Señor. Y empecé a orar y le dije al Señor: Señor, es necesario que mi hijo conozca al Dios de su padre. Él necesita tener un encuentro contigo. Él necesita conocerte. Yo te conozco. He visto tu gloria, Señor. A mí me queda claro que todo lo que yo hago, todo aquello donde pongo mis manos, donde yo voy a caminar, yo sé dónde camino, sé lo que hago, sé lo que hablo, sé que Dios está conmigo. Pero muchas veces cristianos que están en la iglesia no conocen a su Dios. Así que no pueden cumplir ninguna misión, no pueden ganarse un alma, no pueden luchar por el reino. Y oramos. Dios lo sabe cómo oramos. Y el domingo pasado, hermanos, se levantó en la mañana él. Dice: nunca me había levantado una mañana como esta mañana de hoy. Sentía una gran necesidad de ir a la iglesia. Hoy no está asistiendo aquí, está yendo a otra iglesia. Sentí una necesidad de ir a la iglesia. Desde que llegué a la iglesia empecé a llorar como un niño. Y luego pasó alguien y empezó a hablar
y sentí que me estaban regañando.